Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Helldivers 2, un título que anteriormente fue exclusivo de PlayStation y que sorprendentemente ahora podemos jugarlo en las plataformas de Xbox. Así que veremos qué tal se desempeñan estas consolas con un juego que no está diseñado nativamente para Xbox. Como siempre comenzaremos hablando de la versión de Xbox Series X. En esta consola este título se ejecuta a una resolución de aproximadamente 4K, pero limitado a 30 FPS. Me parece que es una configuración gráfica decente. Posiblemente pudieron haber puesto una tasa de fotogramas mayor, pero creo que la resolución se mantiene excelente, así que en cuanto a calidad sin duda es un juego que luce muy bien. También los FPS son súper estables, por lo que será una experiencia equilibrada tanto en fotogramas como en calidad visual. Además contaremos con una segunda configuración que alcanza los 1080p. Creo que es una configuración medianamente decente para la consola en la que estamos jugando. Quizá hubiese sido mejor una calidad a 1440p que fácilmente puede ofrecernos esta consola en el modo rendimiento, pero afortunadamente en este ajuste correrá a 60 fps, los cuales también se mantienen muy estables en todo momento, así que estará de nosotros elegir si queremos sacrificar la resolución para jugar más fluido o bien aumentar la calidad visual pero jugando con menor tasa de fotogramas. Aún así me parece que los dos ajustes lucen excelentes en Xbox Series X, pero lo recomendable será jugarlo en su modo rendimiento a 60 FPS por el tipo de videojuego que es. Pasando ahora a la pequeña Series S, tampoco tendremos un mal rendimiento, ya que estará corriendo con un desempeño similar a Xbox Series X, el cual nos ofrece una resolución de 1440p o 2K para el modo calidad. Como sabemos es una resolución muy buena para esta consola, por lo que visualmente será muy llamativo, pero al igual que en Series X también estará limitado solo a 30 FPS, así que visualmente se mira muy bien, pero la tasa de fotogramas será un poco inferior, aunque no tendremos tantas caídas de FPS, lo que ayuda a darnos una experiencia muy equilibrada. También en esta consola podemos ajustar una segunda configuración gráfica que nos da una imagen a 1080p. Creo que para Series S esta configuración es totalmente aceptable. Siempre nos ha entregado resoluciones de este estilo, así que me parece que es perfecta para la pequeña Series S, ya que además estará corriendo a 60 FPS, los cuales serán muy estables la mayor parte del tiempo y será una configuración totalmente similar a lo que vemos en Xbox Series X, por lo que no estaremos tan alejados del rendimiento en Series S. Sin duda es un juego muy bueno que podemos disfrutar en buenas condiciones en las dos consolas de Microsoft. Ya sea que tengamos Xbox Series X o Xbox Series S, este juego tendrá un desempeño excelente en ambas consolas y sobre todo en Xbox Series S, que es una consola muy popular y que demuestra en cada lanzamiento que por el precio y características que cuenta, es una consola Next Gen que puede con todos los títulos que salgan con el tiempo. Así que una vez más Xbox Series S demuestra la capacidad que tiene para correr juegos incluso de los que antes eran de la competencia. La verdad es que es un juego muy entretenido, creo que por algo tuvo el éxito de ventas en PlayStation. Es un juego totalmente multijugador, por lo que también requerimos de una suscripción a Game Pass Ultimate para poder jugar. No contará con una historia offline, más bien se mantiene como un juego como servicio que busca o trata de mantener usuarios activos, así como otros videojuegos online. Pero la experiencia es excelente, sobre todo si jugamos con más amigos. Creo que podemos pasar muchas horas de diversión. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 22 GB. No es un videojuego extremadamente pesado, por lo que no será ningún problema para estas dos consolas. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio. Los dejo con el gameplay sin comentarios de Helldivers 2, ahora corriendo en Xbox Series.
objetivo! ¡Calamares! ¡Recuperaré el terminal! Cueste lo que cueste. ¡Solicitando refuerzo! ¡Lo siento! ¿Dónde está el enemigo? Estoy en este... ¡La libertad nunca descansa! Me ocuparé del terminal. Haciendo progresos. ¡Dando un ataque! Quedan 30 minutos de misión. ¡Nuevo cargador! ¡Ah, son ellos! ¡Última recarga! ¡Nuevo cargador! ¡Encontré algo! ¡Cargador vacío! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo!
Llévenme con el enemigo. ¡Por la prosperidad!